El azar. Todos tenemos una idea intuitiva de lo que es el azar. Sin embargo, resulta difícil dar una definición del mismo. Existen distintas formas de aproximarse a esta idea, y nosotros lo haremos desde el mundo matemático. La ley de los grandes números. Los dados. La historia de las probabilidades está íntimamente relacionada con la historia de los juegos de azar. Uno de los juegos de azar más antiguos es el juego de los dados. De hecho, la palabra azar en español proviene del zar en árabe, que significa flor que pintaban en una de las caras de los dados. A su vez, la palabra zahar en español significa flor blanca, como la del limonero, el naranjo, entre otras. Respecto al origen del juego de los dados, Sófocles, poeta de la antigua Grecia, decía que los dados fueron inventados por los griegos en el sitio de Troya, aun cuando hay indicios de que el juego de los dados tendría más de 8.000 años y se han encontrado dados egipcios de 4.000 años de antigüedad. Los dados eventualmente evolucionaron. Inicios de las probabilidades. Tal vez el problema que inicia el estudio moderno de las probabilidades es el que discutieron por correspondencia Fermat y Pascal, dos matemáticos del siglo XVII, y que se refería precisamente al juego de dados. Consistía en lo siguiente: dos personas juegan a los dados y hay un pozo para el que gane primero 10 juegos, no necesariamente consecutivos. El problema se produce cuando este juego se interrumpe y hay que repartir el pozo. Si ambos jugadores llevan el mismo número de partidos ganados, es obvio que cada uno se debe llevar la mitad. La pregunta es, ¿qué sucede si uno lleva ganados 8 partidos y el otro 4? ¿Cuál es la división justa? Pascal dio con la respuesta correcta: calcular cuáles son las probabilidades de ganar de cada jugador si el juego continuara y repartir el pozo de acuerdo a estas probabilidades. Sin duda que el primer paso importante en el desarrollo de las probabilidades se da con Jacobo Bernoulli y su ley de los grandes números, que fue publicada en su Ars Conjectandi de 1713, y que dice que si un experimento con dos resultados posibles se realiza una gran cantidad de veces de manera independiente y se calcula la frecuencia empírica de uno de los resultados, esta converge a la probabilidad de dicho resultado. Por ejemplo, si lanzamos una gran cantidad de veces una moneda equilibrada y calculamos la frecuencia de veces que sale cara, esta tiende a ser un medio. La desviación de un medio se llama el teorema central del límite y fue probada por Pierre-Simon Laplace en su teoría analítica de las probabilidades de 1812. Las cartas. Otros juegos importantes en el desarrollo de las probabilidades son los juegos de cartas, mucho más recientes. Se cree que las cartas fueron inventadas en China en la Edad Media y que éstas llegaron a través del Imperio Árabe a Europa en el siglo XIV. Con el correr de los siglos, los juegos de cartas se volvieron más populares. Muchos se han preguntado cuántas veces es necesario barajar un naipe para que esté efectivamente revuelto y evitar trampas de cálculo y memorización. En 1992, Percy Diaconis y David Bayer publican un famoso trabajo en el cual postulan que con 7 barajadas se consigue un nivel de mezcla que hace imposible predecir el orden del naipe. En la vida moderna, las probabilidades están presentes en todos los ámbitos de la vida humana. Un problema importante que enfrentan las compañías de seguro es valorar las primas de seguros de eventos raros o escasos. Uno de estos eventos escasos son, por ejemplo, los accidentes de aviones comerciales. Para ello,
se estima la probabilidad de que un avión de cierto tipo y antigüedad tenga un tal accidente. Por ejemplo, la probabilidad de tener un accidente fatal en un vuelo comercial es de 1 en 6 millones. Desde los años 70, las probabilidades han alcanzado una gran importancia en la teoría financiera a raíz de los trabajos de los economistas Black, Merton y Scholes. Estos dos últimos obtuvieron el premio Nobel por estas contribuciones en 1997. La idea general es entender las variaciones de precios en un stock con modelos sofisticados de las probabilidades. En la gran minería chilena, un desafío importante es el conocer la distribución de tamaños de roca después de una tronadura. Con una mayor información, se pueden controlar más eficientemente los chancadores en el proceso de la molienda, lo que permite un ahorro importante en el gasto energético. Notemos que en el mundo entero, más del 1% del gasto en energía se invierte en moler rocas, lo que hace que este problema sea sumamente importante. Veamos cómo las matemáticas abordan las probabilidades con un modelo sencillo que llamaremos paseo al azar en un tablero de ajedrez. Este paseo consiste en mover una o más fichas en una cuadrilla como la que se forma en un tablero de ajedrez. La idea es que a partir de una posición nos movamos a una de las 4 posiciones vecinas, salvo que estemos en los bordes. Para ello, necesitamos un generador de posibilidades al azar que tenga 4 resultados posibles y que sean de la misma probabilidad. Un método sencillo de hacer esto es lanzar 2 monedas equilibradas distintas y decidir, según el resultado del lanzamiento, qué movimiento haremos. Tenemos 2 monedas, una de 500 pesos y otra de 100 pesos. Los movimientos dependen de la combinación de caras y sellos que se obtengan en estas 2 monedas. Si ambas son caras, desplazamos la ficha hacia arriba. Si ambos son sellos, lo hacemos hacia abajo. Si la de 500 es cara y la otra es sello, moveremos la ficha a la izquierda. Y finalmente, si la de 100 pesos es cara y la de 500 pesos es sello, el desplazamiento es hacia la derecha. Una vez llegado a la frontera, hay 2 posibilidades extremas que podemos tomar. Una de ellas es detener el juego y volver a empezar donde partimos o seguir lanzando hasta que podamos movernos al interior. En esta segunda variante, podríamos tener 2 jugadores que parten del centro de la cuadrilla y juegan hasta que uno de ellos toque el borde y vuelva al centro. La plaga. En el año 1985 ingresó al país una plaga llamada la polilla del brote que ataca los pinos. Esta plaga, originaria de Europa, entró probablemente por Ensenada y avanzó hacia el norte a una velocidad promedio de 50 kilómetros por año. Es así como en 15 años la polilla ya cubrió prácticamente todo el territorio nacional que tiene plantaciones de pino. Los daños que esta polilla ocasiona en los árboles van desde pequeñas deformaciones hasta deformaciones severas, lo que hacen que un árbol atacado pierda valor comercial. Para modelar la forma en que esta plaga se desplaza por el territorio, se utilizaron ideas que provienen de paseos al azar. Podemos pensar que el territorio chileno se discretiza en casillas y que desde cada una de ellas una polilla se puede desplazar a sus vecinas siguiendo un movimiento al azar. Este movimiento, a diferencia del paseo al azar usual, nuestro juego original, no escoge uno de sus vecinos con igual probabilidad, sino que es más probable moverse en la dirección en que soplan los vientos dominantes, que actúan como una fuerza que dirige el movimiento. Con esta idea construimos un modelo cuyos parámetros son ajustados con los datos tomados en terreno. Con dicho modelo se hicieron predicciones que con posterioridad fueron corroboradas. Un modelo de propagación sirve para controlar la plaga, ya que se puede estudiar con anticipación el efecto de una u otra acción de control con agentes químicos o biológicos sobre la población de polillas. Difusión de calor en una placa. Veamos otra aplicación de nuestro modelo de paseos al azar, esta vez llegando a las fronteras de un tablero.
La relación existente entre la difusión del calor en una placa metálica y los paseos al azar es una de las más bellas entre el mundo de la física y el mundo de las probabilidades. La idea principal es que se puede simular la manera en que el calor se difunde en un medio a través de paseos al azar. Supongamos que una placa cuadrada cuyo lado mide 50 centímetros está sometida a temperaturas fijas en sus lados. Para simplificar, supongamos que dos lados paralelos están a 100 grados y que los otros dos a 0 grados centígrados. La pregunta es, ¿cuál es la temperatura de equilibrio en cada punto de la placa? La respuesta aproximada se obtiene dibujando una cuadrilla en la placa y desde cada punto de esta cuadrilla se hace correr un paseo al azar que se detiene cuando llega al borde de la placa. Si este paseo sale por el lado de los 100 grados, sumamos 100 como recompensa, y si no, sumamos 0. Realizamos este experimento muchas veces y calculamos el promedio de estas recompensas. Esto nos da una aproximación de la temperatura en el punto desde donde empezamos el paseo. Si esto lo repetimos por cada punto de la cuadrilla, nos da una aproximación de la temperatura en la placa. Aproximada significa que cuando más fina sea la cuadrilla, mejor será la aproximación de la temperatura. Esto nos lleva naturalmente a la idea de dispersión. Las probabilidades aparecen en muchas partes de la física. Por ejemplo, en física cuántica, en mecánica estadística, sirven a describir situaciones complejas como los fenómenos caóticos o los sistemas donde hay un grande número de partículas. Dispersión. Explicaremos la idea de dispersión con dos jugadores de dardos, A y B. Supongamos que ambos jugadores al lanzar sus dardos, estos forman una figura bastante simétrica con respecto al centro del tablero, con la diferencia que los dardos del jugador A están más cerca del centro que los de B. Pensamos entonces que el jugador A es mejor o tiene menor dispersión que B. Diremos que la varianza de A es menor que la de B. Esta medida de variabilidad permite estudiar las desviaciones observadas en la ley de los grandes números. Si lanzamos 1000 veces una moneda equilibrada, el número de veces que sale cara es aproximadamente 500. Rara vez observaremos exactamente 500. Sin embargo, el teorema central del límite nos dice qué variabilidad debemos esperar en torno a este número. Por ejemplo, con alta probabilidad, el número de caras no debería desviarse de 500 más allá de 33, es decir, entre 467 a 533. El TCL es ampliamente usado para dar un grado de confianza o certeza a las estimaciones que se hacen en muchos de los campos de la aplicación de las probabilidades y la estadística. Esta es la punta del iceberg en problemas y desafíos tanto en teoría como aplicaciones de las probabilidades. En Chile, el grupo más importante en la investigación de probabilidades y sus aplicaciones es el Núcleo Milenio Información y Aleatoriedad al interior del Centro de Modelamiento Matemático de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Un ejemplo es el Laboratorio de Bioinformática y Matemática del Genoma. El Laboratorio de Bioinformática y Matemática del Genoma del Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile tiene como propósito generar, integrar y modelar información biológica proveniente de experimentos de gran escala, tales como el secuenciamiento de genomas completos, los análisis de experimentos de microarrays, experimentos metabolómicas y otros de esta naturaleza, con el objetivo de generar esta información, analizarla, integrarla y modelarla. El laboratorio desarrolla algoritmos fundamentalmente en base a técnicas de las probabilidades. El grupo ha crecido, Joaquín, desde los 80, con los amigos en Francia, en Brasil. No somos pocos. Aquí estamos Jaime, Alejandro, Pierre. Se leen nuestros artículos. Tenemos osadía. Hay muchos que siguen. ¿A dónde vamos, Joaquín? ¿A dónde va el grupo?
el futuro será lo que hagamos. En estos momentos, por ejemplo, yo estoy estudiando fenómenos en donde una gran cantidad de objetos aleatorios interactúan entre sí y generan un comportamiento coherente. Esto es lo que podemos observar, por ejemplo, cuando vemos un fluido turbulento o la desaparición de una especie animal e incluso el comportamiento de los inversionistas en la bolsa. Como tú sabes, Servet, dar respuestas a estos problemas puede tomar toda la vida. Pero yo creo que seguimos creciendo. Como tú dices, cada año tenemos nuevos alumnos que se incorporan a nuestro grupo, que quieren dedicarse a la investigación, y cada vez agrandamos nuestras redes de colaboración científica en Chile y en todo el mundo. Y creo que en ese sentido el futuro es muy promisorio. Entonces la propuesta es a seguir entendiendo que el azar está en la base del mundo en que vivimos, en que quizás por eso el hombre jugó, porque esa inquietud que tenía por el juego, por ese incomprensible juego, era porque para entender el mundo es necesario el azar. Ese es nuestro núcleo. Hemos visto la importancia de las probabilidades en las más relevantes actividades del desarrollo humano. Sin embargo, lo que queda por descubrir es mucho más de lo que se ha avanzado hasta ahora. Una aventura del conocimiento de la cual te invitamos a ser parte.